El título de la meditación de este día se llama La prosperidad del que teme a Jehová. Y me gustaría, antes de empezar la meditación, leer el Salmo 112. Este es un salmo precioso como todos, ¿no? Y dice así: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas, luz es a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. El título de esta meditación, como dije, es el mismo título del Salmo, que lleva el Salmo allí en la palabra del Señor, y es prosperidad del que teme a Jehová. Y vamos a estudiar este pasaje verso por verso. Ahora, hermanos, el tema de la prosperidad es un tema muy popular, muy llamativo. Aún dentro de la iglesia cristiana se habla mucho de prosperidad y a veces se utiliza este término de una manera incorrecta, no como dice la Biblia, sino de una manera diferente. La palabra prosperidad viene del latín prosperitas y se refiere al éxito en lo que se emprende. La buena suerte, dice un diccionario, la buena suerte en lo que sucede o el curso favorable de las cosas. Y la prosperidad, se añade aquí, suele asociarse a la riqueza económica y a la abundancia de bienes. Según este concepto, próspero es aquella persona que tiene un buen ingreso económico. Es aquella persona que tiene su casa propia, tiene un buen carro y todos los bienes que un hombre o una mujer puede desear en esta vida. A él se le califica en la sociedad como una persona próspera. Sin embargo, en este día me gustaría decir que en una oportunidad cuando estaba viajando y agarré una revista allí, que las que tiene las aerolíneas, para leer algo mientras que uno viaje, para leer algunos artículos, quedé gratamente impresionado con la lectura de un artículo que leí en la revista de la edición número 32 del mes de agosto del 2004. El autor era un economista llamado Hans-Peter Müller, era un alemán, quien escribía acerca justamente de la prosperidad y hacía una diferencia entre lo que son las riquezas y la prosperidad. Parte del artículo que me impresionó decía lo siguiente: narcotraficantes y empresarios inescrupulosos pueden ser ricos, pero no llegan a ser prósperos. Las riquezas se refieren a algo material, a algo que tenemos. La prosperidad es más lo que somos. La riqueza se genera desde afuera, la prosperidad desde adentro. Y terminaba diciendo este artículo: la prosperidad tiene una dimensión espiritual. Este economista, hermanos, que no es cristiano, dice que la prosperidad no está necesariamente relacionada con la riqueza económica y la abundancia de los bienes que se posee, sino más bien está relacionada a lo que somos antes que lo que tenemos. Y afirma categóricamente que la prosperidad tiene una dimensión espiritual. Y es verdad, hermanos, porque cuando vamos a la palabra del Señor, es interesante que cada vez que la Biblia menciona la palabra prosperidad, lo relaciona con la palabra de Dios, con el conocimiento de la palabra de Dios y su obediencia. Por ejemplo, en Josué capítulo 1, versículo 8 dice:
nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice este versículo que nunca debes dejar la palabra de Dios, sino que debes meditar en él día y noche y para que la obedezcas. Y entonces cuando lo obedeces, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Serás un hombre o una mujer próspera. En el Salmo 101, versículo 2 y 3 también este concepto se repite cuando dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Quién prosperará? El que en la ley de Jehová está su delicia. El título de este Salmo 112 que hemos escogido para el día de hoy, que es un acróstico, es decir, que cada verso empieza con una letra del alfabeto hebreo. Dice, el título es Prosperidad del que teme a Jehová. Y este salmo de solo 10 versículos contiene 2 mandamientos y por lo menos 9 bendiciones para el que ama al Señor y para que le sigue con todo su corazón. ¿Quieres ser próspero? ¿Quieres que tu familia sea una familia próspera? Aquí encontramos el secreto. Aquí encontramos el secreto de la verdadera prosperidad. De la prosperidad no solamente material, sino espiritual, afectiva, emocional. Es decir, la prosperidad que le da un bienestar al hombre total, no solamente material. Veamos, el versículo 1 dice, bienaventurado el hombre y la mujer o la pareja que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Este salmo empieza con esta afirmación. La palabra bienaventurado significa feliz o dichoso. El hombre y la mujer que hacen 2 cosas en relación a Dios. En primer lugar, feliz aquel que teme a Jehová. Y en segundo lugar, feliz aquel que en sus mandamientos se deleita en gran manera. Ahora bien, cuando la palabra de Dios dice, hermanos, y varias veces en el Antiguo y Nuevo Testamento dice del temor a Dios, no se refiere a tenerle miedo a Dios. Es decir, que nos asusta su presencia. No, hermanos, porque no hay razón para tener miedo a Dios. Al contrario, este temor a Dios significa amar a Dios, tener reverencia por Él. Y esta reverencia debe afectar nuestra manera de vivir. Cuando uno ama a Dios, cuando uno le tiene reverencia, su vida es cambiada, su vida es transformada. Dios le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio 10, 12 a 13, le dijo, ahora pues Israel, ¿qué pide de ti Jehová, tu Dios? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Miren, qué interesante. Dice, teme a Dios, pero ¿cómo? Andando en sus caminos, amándole, sirviendo a Dios con todo tu corazón, dice, y guardando los mandamientos de Jehová, que Él nos enseña, para que tengamos prosperidad. Cuando hacemos esto, somos prósperos. Y Deuteronomio capítulo 10, versículo 20 al 21 dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. A Él seguirás y en su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Queridos, temer a Dios, que es lo que nos pide el Señor aquí, significa amar a Dios, andar en sus caminos, servirle con todo el corazón y guardar sus estatutos, es decir, conocer sus estatutos y seguirlos. Esto es lo que significa temer a Dios, andar reverentemente delante de su presencia. Pero hay un mandato más y dice, y en su ley se deleita en gran manera. Es decir,
En su palabra se deleita en gran manera. Es interesante que no dice que se alegra, tampoco dice que se goza, sino se deleita, porque el deleite es el gozo en el grado sumo. Aquí dice, feliz el hombre que se deleita en la palabra de Dios. Feliz el hombre que ama la palabra de Dios. Así como decía David, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación en el Salmo 119, 97. Como decía, hermanos, en este primer versículo de la palabra, de este Salmo 112, hay dos mandamientos explícitos. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser próspero? Teme al Señor. Es decir, ámale, sírvele, alábale y deleítate en su palabra. Aquí radica la verdadera prosperidad y luego vienen las bendiciones de Dios. En el versículo 2 dice, y aquí hay por lo menos, como decía, 9 bendiciones del Señor. Versículo 2 dice, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Hermanos, hace algunos años atrás, el doctor Tim LaHaye, que escribió un libro, La familia sujeta al espíritu, hizo un estudio de dos personajes. Estos dos personajes vivieron en años pasados en Nueva York, más o menos en la misma época. Uno de ellos se llamó Max Hughes, y quien no creía en Dios ni tenía principios cristianos, y se casó con una mujer casi de igual mentalidad. De esta unión se hizo el estudio y salieron 1026 descendientes que fueron sometidos a este estudio. 300 de ellos murieron prematuramente. 100 fueron enviados a la cárcel para servir condenas de un promedio de 13 años cada uno. 190 se conocieron por ser prostitutas públicas. 100 de ellos fueron alcohólicos. Haciendo un cálculo más o menos actualizado a la época de ahora, de los gastos que esta familia le costó al Estado, fueron más de 6 millones de dólares. Por otro lado, en el mismo estado de Nueva York había otro hombre llamado Jonathan Edwards, quien vivió en el mismo lugar, pero tenía una formación cristiana sólida. Y este se casó con una mujer de igual mentalidad, ambos eran cristianos. De esta unión salieron 729 descendientes. 300 de ellos llegaron a ser predicadores del Evangelio. Hubo 65 profesores de universidades, 13 presidentes de universidades, 60 autores de libros reconocidos, 3 congresistas de los Estados Unidos y un vicepresidente de la República. Es imposible, decía el autor, estimar el gran aporte que le hizo esta familia al estado de Nueva York y al país de Estados Unidos. Oh, hermanos, la Biblia nos dice que si sigues al Señor y sigues su palabra, si te deleitas en ella en gran manera, tu descendencia será poderosa en la tierra y la generación de los rectos será bendita. Yo espero, querido, que no solo mi hija, sino mis nietos, mis tataranietos, sean predicadores del Evangelio, sean hombres y mujeres de bien, que aporten a la sociedad y que no sean una carga ni para sus familias ni para la sociedad. Yo creo esta palabra con todo mi corazón. Mi descendencia será bendita si yo soy fiel al Señor, si le temo a Dios, si le amo con todo mi corazón y me deleito en su palabra. Te pregunto en esta mañana, ¿quieres que tu generación sea poderosa? ¿Que tu descendencia sea bendita? Teme al Señor y deleítate en su palabra. La segunda bendición la encontramos en el versículo 3. Dice, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Bienes y riqueza. ¿Sabe lo que significa esto? Es que no hay escasez. Estos bienes también, como dice aquí la palabra del Señor, son de buena procedencia porque su justicia permanece para siempre, no son bienes mal habidos. Hermanos, si seguimos al Señor y somos fieles, la promesa es que siempre habrá provisión en tu casa, en tu alacena. Así como lo decía David, testificaba en el Salmo 37, 25, él dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni que de su descendencia mendigue pan. ¿Por qué, hermanos? Porque aún en los peores tiempos,
La promesa del Señor sigue en pie porque dice que en tiempos de hambre serán saciados, no solamente llenados, sino serán saciados. Y encontramos este ejemplo precioso en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 14, cuando hubo una gran sequía de 3 años y medio. Y el profeta Elías le dijo a la viuda de Sarepta: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Significa que siempre habrá provisión en casa, porque la promesa es que si tú temes a Dios, si tú le amas a Dios y te deleitas en su palabra y la obedeces, bienes y riquezas hay en tu casa, y su justicia permanece para siempre. En Argentina aprendí este dicho, que rico es aquel que no es aquel que tiene más cosas o más bienes, sino el que menos necesita. Y el Señor nos da su bendición, su provisión. La tercera bendición se encuentra en el versículo 4. Dice: resplandeció en las tinieblas luz para los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre que sigue al Señor, que ama al Señor, es un hombre intachable. Es de buen testimonio, como dice aquí, resplandece, dice, en las tinieblas. Es una luz, es un buen testimonio en medio de la oscuridad. Pero también dice que es luz para los rectos. Aún en la congregación de los rectos resplandece. El hombre que teme a Jehová y su palabra se deleita en gran manera es un buen esposo o es una buena esposa. Se esforzará por cumplir el rol que Dios le ha dado en la palabra. Es un buen padre o una buena madre. Es un buen trabajador. Es un buen vecino. Todos hablan bien de él. ¿Por qué? Porque dice que resplandece en las tinieblas y aún para los rectos es una luz. Son amados por sus esposas o por sus hijos. Son respetados por sus jefes, sus compañeros de trabajo. Son admirados por los vecinos en el barrio. Hermanos queridos, esta es la bendición para aquel que ama al Señor. No solamente en las tinieblas, en medio de los pecadores, es luz, sino también en la iglesia es admirado por su testimonio. Digo yo, hermanos, estas personas son aquellas que llevan la fragancia de Cristo por todo lugar, llevan el olor de Cristo en todo lugar. En una sola palabra podemos decir, es un hombre santo. Y un hombre santo es un arma poderosa en las manos de Dios. La cuarta bendición. Dice el versículo 5, el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con justicia. Es interesante, no solo tiene bienes para su consumo personal, sino también dice presta, tiene bienes para prestar. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Hermanos queridos, Dios bendecirá la obra de tus manos, tu trabajo, y el fruto de tu trabajo será multiplicado. Eso es lo que dice el Señor aquí, como solo Dios lo sabe hacer. Muchas veces no entenderemos cómo pasa esto, pero sucede. Porque la Biblia dice en Proverbios 11:24, hay quienes reparten y les es añadido más, pero hay quienes retienen más de lo justo y acaban en la miseria. Cuando tú das, siempre tienes. Y por eso dice la palabra de Dios que tiene misericordia y presta. La promesa del Señor para su pueblo, quien recibía este mandato de Dios, era que si ellos eran fieles, como dice Deuteronomio 28:12, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda la obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Qué hermosa promesa. Dios abrirá su mano para bendecirte y para bendecir todo lo que tú hagas con tus manos. Y dice que prestarás a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado. El hombre y la mujer que teme a Jehová, que ama a Dios con todo su corazón, son una bendición, porque tienen aún para prestar a aquel que necesita. La quinta bendición, versículo 6, la primera parte dice, por lo cual no resbalará jamás. No resbalará jamás. Hermanos, hay un dicho que dice que en la casa del jabonero, el que no cae se resbala.
Significa que cuando hay mucho pecado, hay mucha presión de parte de la sociedad, el pecado abunda y nos rodea, nos asedia. Es como si fuera una casa de jabonero, que el que no cae por lo menos se resbala. Pero aquí dice la palabra de Dios, que el hombre y la mujer que teme a Jehová no resbalará jamás. Es decir, será de buen testimonio. Dios guardará su corazón aun cuando viva en medio del pecado. Daniel es un buen ejemplo de esto, queridos. Daniel vivió en una ciudad llamada Babilonia. Y como dice el libro de Apocalipsis, era la peor ciudad. Estaba infestada de pecado. Pero ¿saben una cosa? Daniel siempre fue un hombre santo. Su pie no resbaló jamás. Apocalipsis capítulo 17, versículo 5, refiriéndose a esta ciudad de Babilonia, dice de la siguiente manera: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Era la ciudad donde nacían las abominaciones más grandes que había en la tierra. Hermanos queridos, pero Daniel fue un santo en medio del pecado. Su pie nunca resbaló jamás. Y como David decía, hermanos, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. Y Salmo 37, 31 dice que la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. ¡Qué bendición! Dice el hombre que ama a Dios, el hombre que teme a Dios, el hombre que obedece sus mandamientos y el hombre que se deleita en su palabra. Dice, sus pies no resbalarán jamás. ¡Qué hermosa bendición! La sexta bendición, hermanos, se encuentra en el capítulo 6, la segunda parte. Dice, en memoria eterna será el justo. Saben, queridos hermanos, han pasado más de 6,000 años cuando vivió Abraham. Pero aún ahora le recordamos por la sensibilidad y la fe y el valor que tenía para seguir a Dios a un camino que no conocía. Han pasado miles de años que David vivió, pero hasta hoy recordamos de su valor y la sensibilidad. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Han pasado miles de años, hermanos, y hasta ahora hablamos de la humildad de Juan el Bautista. Un hombre que vestía muy sencillamente y comía comida rústica. Pero él era un hombre que amaba a Dios. Y como dijo Jesús, no ha habido otro hombre más grande que él, nacido de mujer. Han pasado miles de años y aún recordamos la pasión y el trabajo arduo de Pablo, hermanos queridos, y de muchos otros siervos de Dios que sirvieron al Señor con todo su corazón. Por eso dice la palabra, en memoria eterna será el justo. Aun cuando estés muerto, la gente seguirá hablando de ti. Serás recordado con cariño. Serás extrañado. ¿Por qué? Porque esto significa que tu vida sobre esta tierra ha dejado huellas y huellas profundas. Apocalipsis 14:13 dice, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. No estarán más entre nosotros. Habrán pasado a la presencia de Dios y descansan de sus trabajos, pero las obras de ellos, el testimonio de ellos, con nosotros sigue. Y nunca lo olvidaremos. Por eso la palabra de Dios dice que si tú amas a Dios, si tú temes a Dios, si tú le sirves con todo tu corazón y te deleitas en su palabra y la obedeces, dice, en memoria eterna será el justo. Séptima bendición se encuentra en el versículo 8 y 9. Dice, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá. Aún, hermanos, cuando se escuchen guerras de guerras o rumores de guerras, aun cuando se escuche que hay una inflación galopante que se viene, y no solamente que las cosas suben, sino que hay escasez,
Aun cuando se escuche de epidemias, de pandemias, de endemias, de virus antes desconocidos y que afectan a toda la humanidad, aun cuando baje el precio del petróleo o suba el precio del petróleo, aun cuando haya crisis económica, el hombre que teme a Jehová no tendrá temor de malas noticias. Al contrario, dice, su corazón está firme, confiando en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, dice la palabra. Muy parecidas a las palabras que expresó el profeta Habacuc en el capítulo 3, 17 al 19, en donde dice que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo, dice el profeta, yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Él me da pies como de ciervas y me hace caminar en las alturas. ¿Saben una cosa, queridos hermanos? Aunque malas noticias vengan sobre nosotros y sobre esta tierra, sobre la humanidad, querido, el Señor está con nosotros y Él no nos dejará avergonzados. Salmos 37, 18 y 19 dice, conoce Jehová los días de los íntegros y la heredad de ellos será para siempre. Escuchen esto, no serán avergonzados en tiempo de dificultad y en los días de hambre serán saciados. Hermanos queridos, qué lindo porque el Señor es quien nos protege. No tendremos temor de la situación que pasemos porque el Señor estará con nosotros y en los días de hambre, dice, serán saciados. Seremos satisfechos porque el Señor está con nosotros. Y aunque tus enemigos traten de hacerte daño, dice, no tendrá temor su corazón. Su corazón está confiado, está firme, confiando en Jehová. Salmos 27, 1 al 3 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. El versículo, la octava bendición es que dice, versículo 9, reparte da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado con gloria. El hombre que teme a Jehová, el hombre que ama al Señor y que se deleita en su palabra y que la obedece, es un hombre generoso. Es un hombre compasivo, dice, da a los pobres. Porque este hombre conoce el secreto de la compasión cristiana. En Proverbios 19, 17 dice que a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo devolverá. Cuando tú le das a un necesitado, le estás dando al Señor. Y el bien que haces, Dios te lo devolverá. ¡Qué bendición! Reparte y da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y la última bendición, la novena, dice, lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. ¿Saben, hermano, lo que significa esto? Serás la envidia de los impíos. Porque el impío se preguntará, ¿por qué el trabajo del justo rinde más? ¿Por qué sus hijos del justo no se meten en problemas? ¿Por qué prosperan más que otros? Y aún quizás pensará que andas en negocios turbios porque estás prosperando. Pero queridos, ellos no entenderán que cuando amas al Señor, las bendiciones te seguirán. Porque estas bendiciones seguirán a los que creen. Ellos no entenderán que si buscas el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Queridos hermanos, serás tierra deseable, porque Malaquías capítulo 3, versículo 12 dice, todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Qué linda bendición.
Será la envidia a los enemigos. Dice, lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes, no entenderá, se consumirá de envidia, dice, porque no entenderá que la mano del Señor está contigo. Capítulo 37 de Salmos, el versículo 37-38 dice, considera el íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida, mientras que los justos quedan, los que aman a Dios, los que aman su palabra y se deleitan en ella y la obedecen. Les seguirán todas estas bendiciones que hemos leído, que hemos recibido de la palabra del Señor en este Salmo 112. Te pregunto en esta mañana, ¿quieres gozar de todas estas bendiciones? ¿Quieres ser un hombre o una mujer próspera? ¿Quieres tener una familia feliz? Porque si te das cuenta, hermanos, la prosperidad es integral, no solamente es material, no solamente son bienes materiales, riquezas, no solamente son casas o carros, no, querido. Es algo integral que involucra a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, que involucra tu trabajo diario, que serás bendecido, aún te pondrá en paz con tus enemigos, aún tendrás para dar a los pobres, serás un hombre de bendición. La prosperidad que Dios promete es integral. Por eso te pregunto, ¿quieres tener una familia feliz? ¿Quieres que tu generación sea poderosa en la tierra y que tu descendencia sea bendita? ¿Quieres que en tu casa hayan bienes, que tu alacena esté llena, que haya provisión? ¿Quieres ser de un buen testimonio, que tengas una vida íntegra y que todos hablen bien de ti? No solo tu familia, sino los hermanos en la iglesia y aún tus vecinos y compañeros de trabajo. ¿Quieres tener un corazón misericordioso, generoso, compasivo, que presta y que da ayuda al que necesita? ¿Quieres que tu pie no resbale más? Que estés firme en el camino del Señor. ¿Quieres dejar una huella en esta tierra? Y aun cuando pase tu vida a esta tierra, a la presencia de Dios, otros hablen bien de ti y te recuerden con cariño. ¿Quieres, querido hermano, hermana, no tener temor de malas noticias? Aunque la televisión y la radio y los periódicos propalen noticias desastrosas para la humanidad de una próxima guerra nuclear, o la tercera guerra mundial, o la inflación galopante y la escasez de los alimentos. Hermanos, ¿quieres que tu corazón esté asegurado en el Señor? Oh, querido, la palabra es muy sencilla en esta mañana. ¿Quieres ser próspero? Teme a Jehová y deleítate en sus mandamientos. En palabras de Job, la invitación sería de esta forma. Hay unos preciosos versículos que se encuentran en Job, capítulo 11, versículos 13 al 19, y dice que si tú dispones tu corazón y tiendes hacia Dios tus manos, si alguna iniquidad hay en tus manos, pero la apartas de ti, y no consientes que en tu casa more la injusticia o el pecado, dice entonces, si tú haces estas cosas, es decir, si das el primer lugar a Dios en tu vida y le temes y le amas, como decía el libro de los Salmos, capítulo 112, versículo 1, dice entonces, dice Job, levantarás tu rostro limpio de mancha, serás fuerte y nada temerás, olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscurezca, será como la mañana. Tendrás confianza, porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos vendrán a suplicarte tu favor. ¿Para quién es esto? Es para ti, para tu familia. Si tú decides amar a Dios con todo tu corazón, deleitarte en la palabra del Señor, conocer sus mandamientos y obedecerlos, entonces, y solo entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quizás has estado más preocupado por muchas cosas en la vida. Quizás has estado recibiendo el pago de decisiones equivocadas. Quizás te sientes que
no cuentas con el amor y el favor de Dios en tu vida. Pero al escuchar estas promesas preciosas, cuando tú entregas tu vida completamente al Señor y le sigues y le amas, quieres en este día reconciliarte con Dios. Decirte, Señor, te he fallado, me he apartado de ti. He puesto mi esperanza y mi confianza en otras cosas. Pero ahora entiendo cuál es la verdadera prosperidad. La prosperidad del hombre que teme a Dios. Es grande, es hermosa. Dios tiene para ti y tu familia tiempos de bendición, tiempos de paz, tiempos de gozo, tiempos de alegría, tiempos de disfrutar, aunque sea lo poco, pero en armonía. Ven al Señor, Él te está esperando con los brazos abiertos. Quizás tú nunca le dijiste al Señor, ven a mi corazón. Hoy es la oportunidad para que lo hagas. Dile, te abro mi corazón, ven a mí. Quédate conmigo. Quiero ser la persona que dice el versículo 1. Quiero amarte. Y gracias, Señor, porque yo sé que si yo lo hago, tu palabra se cumplirá en mí. Me bendecirás. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra, fiel y verdadera. Gracias por tus promesas que tú cumples en nosotros y somos fieles. Ayúdanos, Señor, a cumplir, a vivir este Salmo 112, que es precioso. Gracias por todas las bendiciones que tú nos das. Señor, que tu iglesia sea bendecida en este día. Que tu palabra que nos alimente y nos fortalezca sea hecha carne en nosotros. Que no solamente la oigamos, sino la obedezcamos, la vivamos. Y entonces veremos tus maravillas en nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Un abrazo, querido hermano. Amén.